Muy buenas y bienvenidos sean todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien y que ya hayan visto el episodio número 5, que es el que vamos a estar platicando aquí en este video el día de hoy. Si no lo han visto, por favor, vayan a verlo y regresen porque vamos a hablar de spoilers. Vamos a platicar de qué cosas nos encontramos en el video, los easter eggs, y vamos a contar un poquito más de historia de fondo y qué podemos esperar en el siguiente y último episodio de la temporada. Así que vamos a arrancar. Y arranca el juicio de 7. El Dunk se queda pasmado, pero en eso Trueno decide arrancar porque escucha la voz del pequeño E que está en las gradas y que le dice su nombre y que ya antes habían practicado. Vemos ahí un cambio fabuloso del punto de vista que entramos de tercera a primera persona en el visor de Dunk, solamente para ver cómo la lanza de guerra de Aerion atraviesa nuestro escudo y se nos clava en un costado. Y ahí, solamente en la primera carga, Dunk ya se encuentra bastante malherido, pero bueno, así que él agarra todas sus fuerzas y decide arrancarse el pedazo de esa lanza atravesada. Vemos a Hardin de repente que cae de su caballo y luego no deberíamos estar poniendo ese tipo de atención a las cosas a nuestro alrededor. Deberíamos estarle poniendo atención a Aerion, porque lo siguiente que vemos es un lucero de alba golpeándonos el cráneo. Y así Dunk cae en el suelo y despertamos años atrás en lo que fuera la batalla final de la primera rebelión de Daemon Blackfyre, quien fuera un bastardo legitimizado por el rey anterior, Aegon el IV, y además le dio la espada del primer Aegon. Un dato curioso que a lo mejor les interesaría saber es que finalmente la Compañía Dorada, este ejército de espadas que tú puedes contratar si tienes el suficiente oro, fue fundado por un aliado de Daemon Blackfyre, de hecho por su otro hermanastro, y que se fue al otro continente para formar a esta Compañía Dorada que normalmente vemos ya en Juego de Tronos. Pero bueno, en ese mismo pasado conocemos a una amiga de Dunk que se llama Rafe y nos cuenta que siempre va a haber algún conflicto y siempre van a estar en peligro ahí en el lecho de Pulgas. El lecho de Pulgas es donde creció Dunk y se encuentra, como quien dice, a las faldas de King's Landing. Es un lugar, como ya vemos ahí en el capítulo, bastante pobre y bastante marginado, y ella decide entonces partir al otro continente que se llama Essos y irse a las ciudades libres, que fue, dato curioso, donde creció Daenerys. Entre ellas algunas de las conocidas es Bravos, Pentos y Volantis, por nombrar algunas. En total son 9. Dunk en algún punto menciona a su mamá, como si su mamá se hubiera ido y él estuviera esperando a que regresara, y eso es lo que lo ata al lecho de Pulgas. Y para no irse, aquí un dato interesante es que en los libros realmente, bueno, nunca conoció a su mamá, tampoco conoció a su papá, solamente se hace una mención de que a lo mejor lo colgaron y que hasta a lo mejor él lo llegó a ver en algún momento. No hay mucha información al respecto, pero me parece un dato interesante que hubieran agregado ahí en la serie. Después, tan pronto como conocemos a Rafe, tan pronto como se va a manos de un capa dorada, y bueno, pues la daga que prácticamente le había robado unos instantes antes esta Rafe. Y en ese instante Sir Arlan salva a Dunk porque era el siguiente. Pero bueno, Sir Arlan, como ya lo conocemos, trae unas copas encima, y a lo mejor nos preguntamos por qué trae unas copas encima, o por qué se le veía de esa forma, o por qué es tan querido del vino. Bueno, quizás porque en esa pelea en la que despertamos perdió a su sobrino, quien también fuera su escudero, así que quizás es alguna manera de lidiar con ese pequeño detalle. Bueno, después vemos entonces a Dunk seguir a Sir Arlan porque le salva la vida, así que lo va siguiendo hasta que en algún punto, después de tomar agua de río, bueno, parecía estar contaminada, sufre de esto, Arlan lo ve y le dice: levántate. Y bueno, a mí me pareció muy divertido todo ese momento en el que Sir Arlan está cantando. Si nosotros ponemos los subtítulos, nos va a decir que está cantando en Dothraki. Si alguien sabe Dothraki, ¿qué era lo que estaba cantando Sir Arlan? Déjalo en los comentarios. Cuando le dice levántate, bueno, estamos de vuelta al presente, estamos de vuelta en la pelea.
Dunk alcanza como a levantarse y a partir de aquí empieza a recibir una cantidad de ataques de Aerion, muchos de ellos protegidos por su cota de malla, que la verdad, si no la tuviera, tendríamos a Sir Dunk como una coladera. Pero bueno, mientras de alguna manera la pelea se empieza a volver bastante sucia, y aquí es en donde Dunk toma la ventaja sobre Aerion. Sabemos que Aerion es muy buen peleador porque lo estamos viendo atacar a alguien que pesa mucho más que él. Y déjenme les digo, en el libro, en un momento piensa Dunk, cuando está volviéndose la pelea más sucia, de que Aerion podría vencerlo siendo caballero, es decir, podría vencer a Sir Duncan el Alto, mas no a Dunk del lecho de pulgas, porque él creció ahí, él creció entre la inmundicia y sabe pelear a ese nivel. En un momento bastante crítico, Aerion alcanza a sacar su daga y está por terminar el trabajo, pero Dunk utiliza su propia mano para evitarlo, y Raymond, que va pasando por ahí mientras cabalga contra su primo, se lo quita de encima. Enseguida, una cortesana del público se levanta apoyando a Dunk, y a ella ya lo habíamos visto, estaba con Sir Manfred Dondarrion. Dunk parece que ya no puede, se cae, y en eso, una vez más, Sir Arlan le dice: levántate. Y así lo hace, y termina el trabajo con Aerion rindiéndose en frente de Lord Ashford, dando por terminado el juicio de 7. Es una de las peleas más satisfactorias que hemos podido presenciar de Juego de Tronos. Muy completa. Déjenme les digo que en el libro, la novela, esta parte de la pelea es muy emocionante, pero acaba muy pronto. Son aproximadamente 3 páginas, si no me equivoco, máximo. Y bueno, lo siguiente que vemos es que están llevando a Dunk. Le dicen que le van a echar, si no me equivoco, aceite hirviendo, como lo hicieron los maestres, pero en eso llega Baelor y dice que no sea aceite hirviendo, que sea vino hirviendo. Y bueno, el vino pudiera servir para eso. Y pide que le quiten el yelmo porque lo tiene un poco sumido. Su hermano le dio un buen mazazo en la cabeza y vemos lo que sucede. Cae en los brazos de Dunk y se cumple así la profecía de Daeron que le había dicho respecto a su sueño, de que Don estaría saliendo vivo después de que un dragón se le fuera encima y estuviera acabado. Y que antes de eso Dunk le dijo que él era su hombre, que él estaría a su servicio, y Baelor todavía lo aceptó. Imagínate lo que hubiera sido. Maegor es el que le pega con la maza, pero no necesariamente él es en la siguiente línea de sucesión al trono, sino que vendría siendo los hijos de Baelor, que ya conocimos a uno de ellos, es Valar. También tiene otro que se llama Mataris, y hay otros hermanos. Entre ellos está Aerys y está Rhaegal o Raegel, algo así. Obviamente vamos a ver cómo continúa la historia de Donkey Egg, si es que continúa. Dime, ¿tú qué opinas de todo el episodio 5? ¿Qué te pareció y qué esperas del episodio 6? Si tú ya leíste la novela, por favor dejemos los spoilers a un lado, no los dejemos en los comentarios. Si te gustó, déjame un like y comparte. Y bueno, si tú también alcanzaste a ver algún otro Easter egg o alguna información interesante, déjala abajo en los comentarios, ahí te leo. Y bueno, con eso nos vemos. Hasta la próxima.